Diariamente. Así es. Pero bueno, vamos a la materia que nos trae a este espacio de Huancavilca 830, saludando al doctor Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, un gusto poder estar acá. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y desearles una excelente semana. Bueno, acá tengo que es abogado, consultor, muy contento, dice, esposo y padre de 4 hermosos hijos, amante de los caballos y del campo. Eso está bonito. ¿De qué equipo es usted, Felipe Rivadeneira? Uy, Dios mío, entramos en materia complicada. Yo soy del Deportivo Quito, que bueno, este sábado estuvo jugando en la segunda categoría en Ambato contra el técnico universitario, y es increíble cómo todavía existe una hinchada fiel, a pesar de que era un partido amistoso. Fueron como 2,000 personas, pero pobre mi equipo, no tiene mucha solución por el tema económico, ¿no? En las deudas. Que es lo que obviamente está involucrado la gran mayoría del país. Incluso ahora, con este periplo que hizo el presidente Guillermo Lasso, como que guarda la gran mayoría esperanzas de que las cosas mejoren a futuro, por lo menos con este gran país asiático. Y a propósito del día de San Valentín, el día del amor y la amistad, también ojalá que tengamos ese San Valentín con China. ¿Cuál es su óptica sobre este viaje que hizo el presidente? Bueno, a ver, yo creo que es totalmente positivo por varias razones, ¿no? La primera, yo creo que el hecho de que haya podido reunirse el presidente de la República con el primer mandatario de China, Xi Jinping, en medio de toda esta pandemia, ¿no es cierto?, en donde prácticamente el gobierno chino estaba con grandes medidas de seguridad en virtud de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Creo que resalta mucho esa intención de los dos países de llegar a un acuerdo comercial. Tanto es así que firmaron este memorando de entendimiento, que es el segundo punto, creo yo, a destacar, en donde las dos economías, ¿no es cierto?, los dos países a nivel de sus máximas autoridades, de sus primeros mandatarios, manifestaron esta intención de llegar al acuerdo en el último trimestre del año, ¿no? Cuando se realice este encuentro importante que se va a dar inclusive en la ciudad de Guayaquil, como es el encuentro entre la China y la CELAC. Yo creo que eso es extremadamente importante de destacarlo. Si bien es una meta optimista, creo yo, un poco ambiciosa, nos pone en una situación de expectativa positiva, creo yo, en virtud de lo que significa la China, ¿no? La China se ha convertido en el tercer destino de nuestras exportaciones no petroleras, inclusive casi, o sea, está en materia estadística casi en segundo lugar, y eso es algo realmente importante para nuestras exportaciones no petroleras. Si uno ve la balanza comercial los últimos 5 años entre la China y el Ecuador, ha visto cómo en el 2018 apenas les exportábamos $1,000 millones a la China, pero ellos importábamos de allá, ellos nos vendían casi $4,500 millones. Pero esto ha ido cambiando, ha ido fluctuando en el tiempo. Si bien obviamente las importaciones de la China han crecido de alguna manera, no ha sido ese crecimiento tan grande versus en cambio lo que ha sucedido con nuestras exportaciones, ¿no? Nuestras exportaciones acaban de cerrar, y hay con dato oficial que la tenemos y que el día de hoy vamos a publicar en nuestro Export Data, que es este informativo de comercio exterior que tiene la Federación Ecuatoriana de Exportadores desde hace mucho tiempo atrás, y que es un documento que sirve de consulta tanto para académicos, universidades, líderes de opinión, etcétera, en donde vemos que el sector exportador ha exportado alrededor de $3,600 millones hacia la China, y eso es un récord que no se había conseguido, ¿no es cierto? Yo creo que hay que destacarlo de esa manera, en donde lógicamente el camarón, los minerales, el banano, los alimentos para animales han tenido una performance muy importante, y eso te da cuenta del poder de compra que tiene este gigante asiático, ¿no? La China crece al año en alrededor de un 12% de capacidad de consumo de productos agroalimenticios, y el Ecuador es donde tiene su gran capacidad, ¿no? Donde tiene su fortaleza,
que fue demostrada en el 2020, en el 2021, en pleno momento en que el mundo ha vivido cosas que no se habían vivido en los últimos 100 años, ¿no es cierto?, como esta pandemia, y ha demostrado esa capacidad de alimentar al mundo. Yo creo que tenemos una gran potencialidad, lo que tú bien mencionabas del tema de las flores. Imaginémonos, ¿no?, la capacidad que puede haber en el momento en que la China empiece a usar las rosas ecuatorianas, por poner un ejemplo, en los eventos culturales de la China, ¿no? En el momento que eso se dé, el crecimiento exponencial de ese sector va a ser enorme. Igual podemos ponerlo con la otra buena noticia, que sería el tercer punto a destacar de la visita del presidente a la China, es la firma de o la instrucción o la construcción de este protocolo sanitario para la pitahaya, ¿no? La pitahaya es un producto que de alguna manera ha cambiado en gran parte la estructura agrícola de los pequeños productores, por ejemplo, de Manabí, donde un pequeño productor con 5, 4, 3 hectáreas puede estar sembrando pitahaya y donde el precio realmente se convierte en un atractivo y una generación de riqueza y de empleo en un sector donde antes prácticamente no había un sembrío tan grande, no había, se podría decir, terrenos casi abandonados, y el momento que esto ya se da y que la pitahaya puede entrar, también podemos hablar de un crecimiento exponencial muy fuerte dentro de ese sembrío. Y así podemos poner muchos más ejemplos. Habrá que hacer un gran trabajo de promoción de nuestros productos, porque claro, tenemos que conseguir que la sociedad china consuma los productos que nosotros producimos, pero una vez que se consiga eso, los crecimientos son exponenciales, ¿no? Estábamos hablando de un mercado que tiene más de 1.400 millones de consumidores, ¿no? Donde, insisto, si ponemos, por ejemplo, el caso del camarón, ¿no? El camarón en el año 2017, 2018, exportaba entre 1.200, 1.400 millones de dólares, pero el momento que logra acceder hacia la China, logra ingresar de buena forma a ese mercado, el crecimiento se les duplica, ¿no? Prácticamente ahora estamos exportando en camarón 2.000 millones de dólares a la China, pero no solo eso ha sido la bondad de ese mercado, sino que esa riqueza que se logró por el fruto de la exportación a la China ha logrado que la capacidad productiva, lógicamente sumado a otros factores que lo ha hecho muy bien el sector, ha hecho que también se convierta, por ejemplo, una empresa ecuatoriana en el primer proveedor de camarón en el mundo hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no solo es la bondad de poder exportar hacia la China, sino que eso también nos ayuda a generar ese salto cualitativo y cuantitativo para poder atacar otros mercados. Entonces, en ese sentido, lógicamente, hay que buscar una excelente negociación, pero le veo totalmente beneficioso para el país lo que ha sucedido hace unas 2 semanas en la visita oficial que realizó el primer mandatario del Ecuador hacia la China, ¿no? Sin duda, es muy, muy interesante las expectativas que hay. Son muy prometedoras. Pero también, doctor Felipe Rivadeneira, también hay una preocupación de parte de muchos de los exportadores, donde quieren conocer obviamente que los aranceles, los impuestos, sean obviamente recíprocos. Ahí de pronto puede haber una especie de punto de choque, pero yo creo que con las conversaciones, los diálogos, se podría llegar a un acuerdo mutuo para obviamente tener, reitero, reciprocidad en cuanto a ese tema. Sí, totalmente. A ver, cuando uno firma un memorando de entendimiento con aras de llegar a un acuerdo comercial, lógicamente hay la voluntad plasmada de las dos partes de llegar a eso, ¿no? Pero esto es una negociación. Y al ser una negociación, lógicamente van a empezar las partes con sus máximos, ¿no? Es decir, con sus aspiraciones máximas de lado y lado. Pero lo que se tiene que suceder, ¿no es cierto?, es que a medida que se va evolucionando esta negociación. Ahorita estamos en el puntapié inicial, volviendo a la analogía futbolística, ¿no?, que hablamos al principio de la entrevista, ¿no? Es del puntapié inicial y de aquí se van a tener que construir los términos de referencia, pero con miras a buscar llegar a una sociedad, porque eso es lo que busca el acuerdo comercial, a que el Ecuador y la China sean socios. Y los socios, lógicamente, tienen que llegar a dar, de alguna manera, una cesión de posiciones para que los dos se sientan a gusto en la sociedad. Y eso es extremadamente importante. Entonces, para esto,
la Federación Ecuatoriana de Exportadores, mientras asumíamos la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, y ya la dejamos la semana pasada en manos del nuevo presidente Miguel Ángel González y la Cámara de Comercio de Guayaquil, que creo que le va a hacer muy bien y le deseo lo mejor de la suerte, generamos este cuarto adjunto, ¿no? Este cuarto adjunto que es esta institucionalidad, donde es un espacio técnico ideal para que tanto los gremios que tengan un interés ofensivo o un interés también defensivo, ¿no? Porque la China, lógicamente, al tener esa capacidad de producción y esa industria tan desarrollada, genera mucha inquietud, mucho temor en la industria y en el sector manufacturero ecuatoriano, puedan estar presentes, puedan acompañar al equipo técnico negociador del Ecuador, se puede estar presente en la construcción de esos términos de referencia también para buscar, insisto, en llegar a una mejor negociación. Y habrá que también incluir, y esto creo que es responsabilidad del sector privado, los mejores profesionales, ¿no es cierto?, en cada una de las áreas que se van a discutir el acuerdo para que aporten ese contingente técnico tan necesario, que se construya una posición oficial país y esa posición oficial país acompañe la negociación para llegar a un feliz término de la misma y, insisto, que los socios nos sentamos cómodos en la negociación y en el acuerdo comercial. Pero si le vemos desde el otro lado, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia es ser socio de un país en materia comercial, sobre todo un país con un comercio bilateral de casi 9.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares que tenemos actualmente entre los dos países, ¿no es cierto? Y donde no hay arbitrariedad de las normas. Fíjese usted lo que pasó justamente con el sector camarón en el 2020, ¿no? Contenedores que no podían ingresar a la China y que les mandaban de regreso, sobre pretexto de que tenía posible infección del coronavirus, con unas trazas del coronavirus halladas en las paredes del contenedor. Es decir, todos esos tipos de elementos, o lo que le acabo de mencionar de la pitahaya, este protocolo sanitario, todo este tipo de elementos van a estar ya incluidos en el acuerdo, van a haber mecanismos también de solución de este tipo de inconvenientes, pero ya no van a ser arbitrarios. Y eso es extremadamente importante. Hace 2 semanas dábamos una rueda de prensa aquí en la ciudad de Quito con el embajador de la Unión Europea, Charles-Michel Goethe, en el cual mencionábamos lo que el Ecuador logró, los beneficios de haber logrado hace 5 años la firma del acuerdo comercial con Europa, ¿no? Y claro, dentro de esos beneficios mencionábamos más de 30.000 empleos generados, más de 16.000 millones de exportaciones del Ecuador hacia la Unión Europea en los últimos 5 años, más de 1.500 millones de dólares de inversión europea en el Ecuador, es decir, y toda esa obligatoriedad que también nos genera, ¿no es cierto?, el cambiar esa normativa interna nuestra para estar a la vanguardia de justamente los compromisos que exige tener una sociedad o un socio como la Unión Europea. Lo mismo va a suceder con China. Entonces, en todo sentido, creo que el Ecuador se fortalece. El Ecuador, el momento que llegue a negociar esto y a firmar este acuerdo, va a tener responsabilidades, pero también obligaciones y también derechos, y lo mismo lo va a tener la China. Y yo creo que en ese sentido el Ecuador puede salir ganando, lógicamente. Y perdón que use esta palabra tantas veces en la entrevista, pero tenemos que tener una negociación muy bien estructurada, muy bien llevada y al más alto nivel profesional, ¿no? Estamos con el doctor Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport, aquí en Huancavilca, la H grande de la información. Felipe, un gusto saludarlo, espero esté bien de salud junto a su familia. En el caso puntual de las oportunidades, ¿no?, con China, podríamos hablar también de la diversificación, porque están muy definidos los productos estrella que hoy salen hasta China y que generan cerca de 3.600 millones de dólares en ventas, ¿no? Camarón, madera, pesca fresca y también alimentos para animales. Pero más allá de la pitahaya, que es una fruta exótica y que, dicho sea de paso, las frutas exóticas ya es por un asunto genético, que son muy apetecidas en ese mercado de Asia Oriental, podrían tener una ampliación. Por ejemplo, la uvilla, por citar solamente un caso. ¿Cuáles son las otras alternativas que tendría el Ecuador para ampliar esa oferta exportable que hoy, como decimos, más del 60% se concentra en el camarón?
Sí, a ver, el problema que tenemos es que todo lo que es frutas exóticas, ¿no? Digamos, jugos de pulpas congeladas, estas exotic fruits, estas passion fruits, ¿no es cierto?, que tanto les gusta, como tú bien lo mencionas, Jorge, a la sociedad china, tienen un arancel que va desde el 13% hasta el 30%, ¿no? Y si a eso tú le sumas el flete, los costos de flete, que inclusive ahora están por las nubes, ¿no es cierto?, desde el Ecuador hasta allá, lógicamente generan problemas de competitividad y llegan a exportarse a precios que tal vez no son competitivos en el sector chino, ¿no? Pero hay una enorme posibilidad justamente ahí, porque el momento que estos aranceles, en un acuerdo comercial, lo reduces a cero, ¿no es cierto? Inclusive el banano tiene un 10%, ¿no? Lo bajas a cero y vas a tener una oportunidad gigantesca. Y además, insisto, ¿no?, con unos crecimientos exponenciales que son muy difíciles de calcular, porque el consumo de este gigante asiático, el momento que logras ya proveer contenedores semanalmente y se empieza a distribuir esos productos, creo yo que del sector agroalimenticio, que es donde tenemos la gran capacidad de exportar en China, ¿no? El típico ejemplo de qué pasa si un ciudadano chino come un banano una vez por semana y durante todo un año. O sea, no vamos a tener ni siquiera la suficiente cantidad de fruta para poder proveer eso, ¿no? O el caso de las flores que les mencionaba, ¿no? Si empiezan a utilizar rosas ecuatorianas en los eventos culturales chinos, no vamos a tener esa capacidad. Pero si pasa eso, lo importante es justamente lo que le sucedió al sector del camarón, que esa riqueza te ayuda a invertir, a generar mayor capacidad productiva para no solo atacar al mercado chino, sino al momento que tú ya generaste más tejido empresarial, más inversiones, más capacidad de producción, empiezas a conquistar otros mercados. Y eso es justo lo que tenemos que buscar, porque además la estrategia de lo que yo veo del gobierno le está haciendo muy bien, en el sentido de que no solo estamos buscando con la China, estamos buscando con la China, también con México, con la Alianza del Pacífico, para buscar justamente encadenamientos productivos que nos permitan, entre los miembros de la Alianza del Pacífico, proveer y atacar a ese mercado tan grande como es la China. Entonces, yo creo que todo hay que verlo en su conjunto, y eso es la finalidad, la potencialidad que existe. Ahora, no nos olvidemos que el acuerdo comercial, en el momento que firmemos, es apenas un documento, es un papel, ¿no? Es decir, un instrumento jurídico, pero eso nos permitirá tener las reglas claras para que ya después los que vayan a jugar ese partido, que somos los empresarios, que somos del sector exportador, sepamos sacarle el mejor provecho posible, como lo ha hecho, por ejemplo, en excelente manera justamente los sectores que tú bien has mencionado. Con más de 1.400 millones de habitantes, que implican 3 veces más el mercado de la Unión Europea, que bordea los 500 millones de habitantes, sin duda es una gran oportunidad por lo gigantesco que es este mercado en China, y no solo lo gigantesco que es, sino que al final, hoy por hoy, China es una especie de granero del mundo por líneas de financiamiento y demás, también inversiones. Entonces, hay líneas grises, además, Felipe, y estas están vinculadas a definir qué productos pueden ingresar acá con ese proceso del arancel desgravado, que se lo hace de manera progresiva, como se lo hizo con el acuerdo multipartes con la Unión Europea, pero habrán productos que no deben de contemplarse, Felipe, porque siempre hay que precautelar a la industria local, como hace cualquier país del mundo, de cara a un acuerdo comercial. Siete con 28 minutos, estamos con el doctor Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport. Perdón, tuve una pequeña fallita de internet, no sé si ya estoy otra vez de regreso. Adelante, Felipe, no sé si escuchó mi pregunta. Sí, la escuché, Jorge, sino que como me congelé, a veces ahora de la mañana hasta el internet está lento, y peor en lunes. A ver, lo que creo que sí, a ver, va a generar mucha preocupación, pero tenemos buenos ejemplos de negociación de estas líneas grises, ¿no? Inclusive hay sectores que pueden quedar excluidos de la negociación. El mejor ejemplo que tenemos, y lo tenemos aquí cerquita, ¿no es cierto?, es la negociación que realizó nuestro vecino Perú.
Yo creo que el Perú logró una buena negociación. Excluyó dos sectores de su economía importantes, como es el sector textil y el sector, me parece que de calzado, si no me equivoco. Inclusive el presidente de la República ya mencionó que esos dos sectores deberían estar excluidos, porque, a ver, esto es por tratar de tapar el sol con un dedo. Tú bien lo has dicho, Jorge, o sea, la capacidad productiva de este gigante mundial económico que es la China es una simetría que no la vas a poder igualar, por más de que pongas periodos de grabación muy largos, ¿no? Eso está clarísimo. Y yo creo que hay esa posibilidad de exclusión. Yo creo que la China es consciente de eso, porque inclusive excluidos y con aranceles siguen siendo competitivos. Es decir, nosotros ya le importamos a la China más de lo que, o sea, los últimos años con aranceles y aranceles, lo que siempre hemos tenido que importar de allá, ¿no? Es decir, eso yo creo que hay que cuidar, hay que hacer una buena negociación, pero tenemos un buen ejemplo justamente de lo que sucedió con el Perú y no es que el Perú se ha ido a, no sé, su economía o su estructura industrial se ha destrozado por tener el acuerdo con China, ¿no? El acuerdo con China es extremadamente importante, es una economía mundial, es la potencia económica mundial, si no es la primera, es la segunda. Es exactamente igual de importante que los Estados Unidos, ¿no? Entonces, así es como hay que abordar este tema, así de importante es este mercado y sobre todo, insisto yo, por los crecimientos exponenciales que puede dar al país y es justamente lo que el Ecuador necesita, ¿no? Estos crecimientos económicos exponenciales que den esos saltos cualitativos y cuantitativos como el claro ejemplo del camarón, ¿no? O sea, el camarón ahora es nuestro primer producto de exportación no petrolera y yo creo que fue una de las razones, uno de los factores de poder haber ingresado a la China, ¿no? Y así tenemos que buscar con otros productos para justamente lograr ese objetivo, esos objetivos como país que tanto necesitamos, que es la generación de riqueza, el ingreso de divisas y por ende la generación de empleo, que es lo que más requieren los ecuatorianos. Bien, agradecemos los criterios y la comparecencia del doctor Felipe Rivadeneira, presidente del directorio de FedExport, en torno a un acuerdo comercial que se empieza a construir. Poco a poco se allana este camino con el gigante asiático. Gracias, Felipe, que tenga un excelente inicio de semana. Gracias, Jorge, gracias, Edison. Y estos días estaremos de Guayaquil también, porque martes y miércoles hay un excelente, también otra reunión importante del Consejo de Inversiones del TIC con los Estados Unidos. Llega el embajador White, que es uno de los principales directivos de los Estados Unidos, del departamento del USTR y del gobierno norteamericano a la ciudad de Guayaquil. Entre martes y miércoles va a hacer estas reuniones que también esperemos sigan allanando ese camino tan necesitado por el sector productivo, que es llegar también a la firma de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Así que seguramente nos veremos por allá y esperemos que también nos vaya bien ese aspecto para seguir en este avance de agenda comercial tan necesario para Ecuador. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo. Traiga paraguas, doctor Rivadeneira. Perfecto, perfecto. Así como para conversar de mi Deportivo Quito. Un fuerte abrazo. También. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Porque la lluvia acá en Guayaquil desde anoche, ¿no? Fuerte aguacero. Sí.